Bienvenido a su programa Dialogando con las Escrituras, un programa del Ministerio del Templo El Buen Samaritano de la ciudad de Modesto, California. Este es un programa dedicado a la edificación, a la reflexión bíblica, y también deseamos de que este sea un programa en el cual contribuya para su crecimiento personal y la profundización en su relación con Dios. Así es que estaremos tocando un tema muy importante en nuestro programa el día de hoy, que se relaciona al tema de los profetas y apóstoles. ¿Existen en el día de hoy? Es un tema muy controversial. Unos dicen que ya no existen, otros dicen que existen. Pero ¿quién nos dice la Escritura? Si hay apóstoles contemporáneamente, si existen profetas en el día de hoy, y cómo nosotros lo podemos ver dentro de nuestras congregaciones. Así es que sintonícenos en nuestro programa, dialogando con las Escrituras, en este tan interesante tema. Nuestro tema de hoy, apóstoles y profetas, existen en el día de hoy. En la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 11, la Escritura nos dice el apóstol Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y para poder comprender un poco el tema, creo que tendríamos que iniciar por dos cosas. Uno, por la definición que es un apóstol, que es un profeta. Dos, valdría la pena considerar que si en el tiempo presente hay apóstoles y profetas, ¿y cuál sería la función de ellos? Pero también agregaríamos una tercera pregunta. ¿Cómo lo está considerando la Escritura, tanto apóstoles y profetas? ¿Lo consideran en términos de jerarquía o en términos de función? Bueno, esta y otras preguntas vamos a ir desarrollando durante estos 28 minutos de nuestro programa, dialogando con las Escrituras. Y para ello también hemos invitado a nuestro querido hermano y doctor Julio Fabián, que está con nosotros en el programa de hoy. Dios me lo bendiga, doctor Julio Fabián. Gracias, Pastor Eduardo Obando, por invitarme nuevamente a su programa, Dialogando con las Escrituras. Es un tema muy interesante sobre los apóstoles y profetas de hoy en día. Siempre nos ha llamado la atención en cuanto al uso, al término de apóstol. La palabra griega define al apóstol como al enviado. Y las Escrituras son claras cuando nos menciona a aquellos 12 apóstoles que la función de ellos era llevar las buenas nuevas a aquel pueblo de Israel, a aquellos necesitados. Y esa función ha sido delegada nuevamente a nosotros para llevar las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Lo que se refiere al apóstol, está la iglesia, la nueva iglesia apostólica de Jesucristo, que está usando el término de apóstol, y la iglesia de los santos de los últimos días. Ellos tienen un quórum que le llaman de los 12 apóstoles. Tuve la oportunidad de visitar una de estas iglesias por enseñanza propia. Tenía que dar una clase de doctrinas y visité una de estas iglesias y vi que en uno de los marcos que tenían, en una vitrina tenían a los 12 apóstoles. Y me llamó mucho la atención cómo la iglesia de los santos de los últimos días muestra a este grupo de personas. Ahora, usted decía algo importante en cuanto a cómo vemos a la persona que es apóstol y profeta. Veo a muchas personas que toman
la palabra profética y el palabra apóstol como un sinónimo de jerarquía, en cual la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4 y versículo 11, como usted lo leyó, la palabra de Dios nos habla como función, no nos habla como una jerarquía. ¿Estará el apóstol en función el día de hoy? Bueno, es un tema de una línea fina a tocar. Siempre cuando venimos al programa Dialogando con las Escrituras, nos enfocamos en temas que el pueblo necesita saber. Y yo creo que el Señor constituyó, el Señor Jesucristo mismo constituyó esos 5 ministerios. Entonces, ¿estarán vigentes en el tiempo de hoy? Bueno, esa es una opinión personal, pastor. Yo puedo decir, en mi opinión personal, que esos 5 ministerios están vigentes el día de hoy, porque si quitara yo al profeta de los 5 ministerios constituidos por el Señor, tendría que quitar al maestro, tendría que quitar al evangelista. Entonces, ¿cómo lo ve la iglesia el día de hoy? El apóstol, el profeta. Comenzaríamos por ver cómo se observa en el Nuevo Testamento. La iglesia que establecieron los discípulos desde el Pentecostés hasta nuestro tiempo, se ve de que el fundamento de la iglesia tenía que estar sobre la enseñanza y la doctrina de los apóstoles y los profetas. Esa era la base, ¿no? Pero el fundamento de ese estaba sobre el Señor Jesucristo, como la piedra angular del edificio, de lo que se iba a construir. Ellos pusieron el fundamento. Entonces, la iglesia del Nuevo Testamento, a través de toda la historia, se ha fundamentado ahí, a través de la predicación y la enseñanza y la herencia que ellos nos dejaron. Contemporáneamente, entonces, hay iglesia apostólica y iglesia profética, diríamos. Creo que toda iglesia es apostólica y número 2 es profética, porque tiene que estar fundada sobre ese fundamento que nos dejaron los apóstoles y profetas. Efesios nos habla de que el Señor constituyó, dio dones. Entonces yo creo que tenemos que apreciar muy detalladamente lo que nos dice Efesios para no cometer errores. Él dice que Él constituyó a unos profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas, maestros, pastores, etc. Entonces, Él constituyó y dio dones. Es decir, que el Señor dio a la persona, a la iglesia, para la función, para la realización de esa función, como apóstol o como profeta. Usted decía de que si había hoy, existe hoy profeta y si existe hoy apóstol. Creo que lo que Efesios nos aporta, que algunos dicen que no hay, ya cesaron esos dones, esos ministerios. Otros creemos de que todavía existen, pero ¿cómo se ven eso? Creo que usted mencionaba una parte muy importante. Como se ha proyectado contemporáneamente al apóstol y al profeta, yo creo que se ha visto más en términos de jerarquía y no tanto de la función. Porque si vemos, por ejemplo, por definición, ¿qué es un apóstol? De ahí tenemos que partir para poder entender el resto de las cosas. El apóstol era uno que había sido enviado, uno enviado. Esa es la función primaria del término apostoloi. Es uno que ha sido enviado a entregar un mensaje, única y exclusivamente. En el Nuevo Testamento, vemos que dentro de la práctica de la iglesia, estos apóstoles no estaban en términos de jerarquía. Pablo nunca le refiere a las iglesias. Las cartas no se las manda a ningún apóstol, a ningún profeta, ni a ningún pastor en particular, o un profeta en particular, sino que son los que la envía la carta
a la iglesia, por ejemplo, que está en Corintio, a la iglesia de los Efesios. No particulariza sus cartas a X o determinada persona, sino que Pablo siempre está pensando en términos de comunidad. Y ahí es donde él hace llegar sus cartas a la persona. Ahora, ¿existen los profetas? Yo creo que existen los profetas en la actualidad. Otros van a decir que no. ¿Existen los apóstoles? Sí existen los apóstoles. Pero yo lo considero que existen en términos de la función que han sido dados a la iglesia. Efesios nos dice, vea bien que esto, yo creo que esto es importante observarlo. Efesios nos dice en el capítulo 4, versículo 12, ¿cuál sería la función entonces de estos ministerios que aquí el Señor nos ha dado? Tanto del apóstol, profeta, evangelista. ¿Cuál sería la función? Perfeccionar a los santos. Esa sería la función. Y edificación. Y esa sería parte de la función de estos ministerios, tanto del pastor como del maestro, del evangelista, como del profeta y del apóstol, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Perfeccionar en qué sentido? Hacerlo madurar en su vida cristiana. ¿Con el propósito? Bueno, la palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 12, dice la palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito de que el Señor constituyó estos ministerios. Es el propósito central. No, es el propósito fundamental que debemos de ejercer dentro de la iglesia. La función, yo como pastor, edificar al creyente. Como maestro, edificar al creyente. Si fuera apóstol evangelista, tendría también que hacer eso. Ahora, pero no tendría esto una implicación más pública hacia afuera de la iglesia. Yo creo que sí también. Porque el evangelista como ministerio, como don que Dios lo ha constituido dentro del cuerpo de Cristo, tiene que cumplir esa función de anunciar también las buenas nuevas, fundamentalmente a la gente que está afuera. Entonces, pero el evangelista para adentro, en la casa del Señor, yo creo que más bien hacia afuera, porque para eso tenemos al pastor y tenemos al maestro dentro de la iglesia. Entonces no necesitamos tanto el evangelista adentro, lo necesitamos afuera. Ahora, si fuera apóstol, también lo necesitamos más afuera que adentro. Y pastor, a mí me viene siempre a la mente porque vivimos tantos testimonios. Bueno, lo primero podemos decir que muchos toman que Pablo fue el último apóstol de Jesucristo. Iríamos a los requisitos para ser apóstol. Primeramente, ser enviado. Segundo, podríamos definir el haber caminado con Jesucristo. Y tercer punto, haber estado en la resurrección del Señor Jesucristo. O haberlo visto en su resurrección. Haber sido testigo. Testigo. Haber sido testigo de la resurrección, haber sido parte del discipulado del Señor, eso se establecieron al principio como esos requisitos indispensables para ser un apóstol, digamos, exclusivamente dentro del grupo de los 12. Pero sabemos que por las escrituras que iban a haber más apóstoles, iban a haber también más profetas. Y sí lo hay, como lo dice Efesios, pero no al estilo como él nos enfocan en las epístolas, como los 12 apóstoles genuinos, no originales. Lo vemos un poco diferente, como Pablo nos presenta, tanto el apóstol como el profeta. Ha existido abuso, porque cuando nuestro pueblo escucha decir el apóstol, el profeta, lo está poniendo prácticamente en el cielo. Y eso es lo que muchas veces persiguen esta persona que Dios le ha dado esa capacidad, y ellos se han sobredimensionado en algunos casos, otros no.
Otros están cumpliendo ese ministerio de una manera sencilla, humilde, obediente y fiel al Señor, y se esfuerzan en ser fiel al llamado que Dios le ha dado. Pero otros se han sobredimensionado y se han puesto como jerarquía. He escuchado que apóstoles que dicen de que ellos tienen los 5 ministerios. Ellos son todo: pastor, maestro, evangelista. Son todo. Entonces, pero yo creo que se alejan de lo que Pablo dice. A unos constituyó. Es decir, que hay una pluralidad. No hay una singularidad. A unos constituyó. A unos. Ahí está el término, ¿no? Aquí En dice, plural. déjeme, por favor, pastor, déjeme que lo lea. Dice, y él mismo constituyó, el mismo Jesucristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La misma palabra que se usa en el libro de Corintios, en el capítulo 12, donde habla sobre los dones. Dice que el Espíritu Él da a quien Él quiere y como Él quiere. Don de lenguas, de interpretación. Dice, a unos dio don de sanidad, a otros dio don de milagros, a otro discernimiento de espíritus. Entonces, 8 veces se menciona la palabra a otros. De igual manera como usted lo está aclarando acá, como lo dice en el libro de Efesios, a unos los hizo profetas, a otros evangelistas. Yo no me creo profeta. Mire, cuando uno ve, doctor Fabián, cuando uno ve el término exegéticamente, uno ve que cuando dice a unos dio, se está refiriendo a personas. Ahora, cuando uno lo quiere ver desde el punto de vista espiritual, por así decirlo, como don espiritual, hay profecía como don espiritual, pero no hay profeta como un don espiritual. Es un ministerio. Eso es ministerio. ¿Me entiendes? Y se refiere a personas. Y Efesios da la gráfica muy clara a fin de perfeccionar, no enseñorearse del cuerpo de Cristo, no estar encima del cuerpo de Cristo y de los miembros. No, Señor, sino que su función principal es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cuando Pablo menciona en el capítulo 12 de 1 Corintios, hay toda una lista de dones espirituales, que ahí inclusive está el de profecía, están las lenguas como don espiritual, y está también la interpretación, también como un don espiritual, dones de fe, de sanidad, dones de interpretación, etc. Pero los vemos como dones espirituales y no como ministerio. Queremos entonces aclarar en esta oportunidad que estamos hablando sobre el tema, los 5 ministerios que el Señor Jesucristo instituyó o constituyó, pero también habla que el Padre dio operaciones, el Hijo dejó ministerios y el Espíritu Santo dones. Y todos esos dones, ministerios y operaciones, nuevamente digamos, con un solo fin, con un propósito de edificar al cuerpo de Cristo. De la manera que usted decía, bueno, el creyente va a madurar porque hay un maestro, hay un evangelista, el evangelista se lo ganó para el Señor, lo trajo a la iglesia, ahora es el pastor que va a cuidar esa ovejita, vendrá el profeta que le dará, y el mismo pastor, hablábamos que el mismo pastor trae la palabra profética cuando se trae el mensaje, la prédica. Creo que en cierto sentido el pastor, que es el que está más permanente y ligado a la congregación, por parte de su función que Dios le ha dado, el pastor se constituye en función en un profeta. Él cotidianamente, periódicamente, está compartiendo y está trayendo el mensaje. Y él es el vocero de parte de Dios que Dios está empleando para traer el alimento y para traer palabras reconfortantes de exhortación y de ánimo al pueblo. Y eso es al estilo del Antiguo Testamento. ¿Cuál era el modelo del profeta del Antiguo Testamento? No era como lo vemos hoy. Era uno que recibía el mensaje, iba a la multitud, al pueblo, y entregaba el mensaje.
Él no esperaba interpretar el mensaje, ni tampoco estaba pensando muchas veces y viendo, aunque esté implicado en muchos casos, está viendo el futuro. Muchas veces cuando nosotros vemos profetas de hoy, decimos, oh, este hombre va a traer una nueva revelación. Y yo creo que eso es muy equivocado. Es muy errado decir eso. Entonces, pastor, quiere decir de que no hay una nueva revelación. Yo no estoy cerrando los espacios, sino de que la revelación es única y es definitiva. En la revelación de Dios a través de su palabra. Que el Espíritu Santo traiga iluminación a nuestro entendimiento por medio de su palabra y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida para hacernos ver lo que hay en esa Escritura es un tanto distinto. Pero vemos a ese profeta un poco diferente al del Antiguo Testamento. Una vez más, el profeta del Antiguo Testamento se preocupaba por entregar el mensaje. Y punto. Esa era su preocupación. Ser fiel. Jesucristo ya llamó fiel. Y él dijo en relación a Juan el Bautista, que no había nacido un hombre más fiel que Juan el Bautista, y él dio testimonio. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue fiel a la misión de que Dios lo había llamado. No se desvió por ningún motivo hacia ningún lado. Los profetas del Antiguo Testamento entonces no fueron fieles, pero también Dios tuvo que batallar con ellos, a diferencia de Juan el Bautista como profeta y fiel cumplidor en la misión del Señor. Entonces, podremos decir de que existen apóstoles hoy. Volvemos otra vez con la pregunta, ¿existen apóstoles y profetas? Sí lo hay, en términos de función, para edificación del cuerpo de Cristo. Pero no creo de que Dios lo haya puesto para que profetas y apóstoles se enseñoreen de las congregaciones y que la congregación lo vea como algo que está fuera de las posibilidades de llevar una vida al estilo de un profeta o de un apóstol. La vida del profeta requiere de mucha entrega en cuanto al servicio del ministerio. Y tengo tanto que decir de los profetas, pero vamos a una pequeña pausa, pastor. ¿De acuerdo? En algunas ocasiones se considera que tanto la vida del profeta como del apóstol es una vida como inalcanzable. Pero ¿será cierto eso? ¿Qué de especial hay que ellos tienen que no tenga el resto del pueblo del Señor? Pastor, usted dice algo muy importante y la vida del profeta en la iglesia es una vida entregada al Señor en santidad, en la búsqueda diaria, donde este hermano o ministro que está metido y tiene ese don profético va a estar en esa comunión con el Señor. Me llama la atención cuando usted hablaba sobre que lo vemos inalcanzable. Hay muchas personas que ven al profeta inalcanzable y siempre dice, el profeta con X nombre llegará a la iglesia y ahí está esta persona buscando esa palabra y viene otro profeta y va. Eso siempre está atento de la persona con el nombre profeta, sin pensar que Dios, a través de su predicador, de su pastor, le está dando la profecía todos los días en casa. Pero esta persona se llena tanto de decir, voy a buscar a tal lugar porque ahí llegará el profeta de renombre. Y otra cosa, hay profetas, yo tuve la oportunidad de oír de un ministro que dijo, vengo con mis profetas y por favor, dijo, pónganse firmes, porque mis profetas le van a sacar todo lo que usted tiene de malo. Obviamente cuando se hizo el llamado, ninguno quiso pasar, pero él creó un ambiente negativo. Primeramente dijo, a mis profetas nadie me los toca. Y luego no le digan nada porque se los va a echar en cara
lo mal que usted anda. Entonces, primeramente ofendió a las personas y la otra gente se sintió asustada. Decía, tal vez yo voy con el profeta y me va a decir la palabra que quiero, pero cuando dijo, le va a sacar de más, ya no quiso. Pero yo creo que el pueblo tuvo temor porque todos fallamos, hay que reconocer eso, que todos tenemos fallas, tenemos errores, y tal vez esas fallas se pueden traducir en pecado. Pero yo creo que esa no es la función de ningún profeta y de ningún apóstol. Esa no es la función, en tratar de sacarle o de enrostrarle a la gente si está cometiendo pecado y si está cometiendo alguna fechoría. Esa es la obra del Espíritu Santo en la persona. El Espíritu Santo lo va a convencer, porque el Espíritu Santo mora en esa persona. Ahora, entonces, la audiencia me puede escuchar y después decir, pero entonces, ¿para qué está el profeta? ¿No es para denunciar el pecado? Sí, pero cuando vemos la función del profeta en el Antiguo Testamento, la función del profeta era denunciar los abusos y los atropellos que estaban cometiendo el pueblo de Israel en contra de sus propios hermanos. Eran más proclamadores de la justicia social y de la vindicación de la justicia de Dios, y que se aplicara la justicia adentro de la misma nación judía o de Israel, y no era para descubrir la fechoría o las debilidades de aquella persona. Hoy existe un cierto temor de algún sector de la iglesia que cuando escucha profeta, apóstol, va a decir, algo me va a descubrir de lo que cómo estoy viviendo mi vida, cómo la estoy llevando. Pero el pastor no sabe, pero tal vez el profeta públicamente me lo va a descubrir. Yo creo que es una mala noción del asunto. Estaríamos cayendo como ver al profeta de Cristo como un adivino. Es Le vas a posible. adivinar el futuro. Es posible como un adivino, pero el profeta no es que va un vuelvo una vez más. El profeta no es el que está vaticinando el futuro. Ya el futuro lo tenemos escrito en las Escrituras. Amén. El profeta va a traer el mensaje de esperanza y de exhortación. Amén. Al pueblo del Señor. No es para descubrirle el pecado a la gente. Eso es la obra del Espíritu del Señor. Entonces, hermano, ¿para qué está en el profeta? Una vez más, está para edificar el cuerpo de Cristo. Cerramos con lo que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esa debería ser fundamentalmente la columna vertebral del mensaje. Estamos conscientes de que este es un tema muy, muy profundo, de mucha aplicación práctica, pero deseamos acercarnos a esa discusión y a esa reflexión en relación a este tema. Deseamos que en los próximos programas usted nos acompañe y le agradecemos de antemano que nos deja entrar en sus hogares, nos sintoniza semana tras semana, programa tras programa, en este ministerio del Templo Buen Samaritano, dialogando con las Escrituras. Gracias y que Dios me los bendiga, y nos vemos en nuestro siguiente programa.